Bueno, vayan preparando las preguntas mientras esperamos un poquito que se conecten el resto. ¿Cómo fue esto? Entonces esto fue así. Y hoy estos. Milagros Maximiliano.
Bueno, chicos, ¿cómo están? Buenas tardes a todos. Bueno, ¿qué dudas tienen? Para la clase de hoy tenían control de la expresión génica. Vieron que es una clase que tiene, digamos, tiene muchos mecanismos muy distintos y eso es así por la complejidad que en sí tiene este tipo de, este tema. ¿Sí? Hay muchos distintos mecanismos mediante el cual las células eh, regulan la cantidad de proteínas. Hola Ariel. Hola, profe. Pero bueno, la idea es que tengan bien claro qué es una proteína de regulación génica o factor de transcripción, que es lo mismo. O sea, un factor de transcripción es lo mismo que una proteína, o sea, la proteína de regulación génica es un grupo amplio. Dentro del grupo de proteínas de regulación génica tenemos los factores de transcripción, ¿sí? Que son las proteínas esas que son capaces de unirse a esas secuencias estimuladoras de la transcripción o inhibidoras de la transcripción y entonces estimular o inhibir la transcripción de un determinado gen. ¿Se acuerdan que cuando ustedes la semana pasada vieron transcripción de eucariotas, ese complejo de inicio de la transcripción que estaba dado por la RNA polimerasa y por todos esos factores de inicio, generales de inicio, la TF2D, TF2H, TF2F, además, había un montón de proteínas, que eran esas proteínas que podían tener su secuencia de unión en un lugar lejano del gen que regulan, pero gracias a que el DNA se puede plegar sobre sí mismo, podían acercarse físicamente y formar parte de ese complejo multiproteico que permite que se inicie la transcripción de un gen o que se inhiba. ¿Sí? Todos esas proteínas que actúan regulando la expresión génica se llaman factores de transcripción y bueno, pueden actuar estimulando un gen o inhibiéndolo, o una misma proteína puede activar la estimulación de un gen e inhibirla de la otra. Además, en esta clase de regulación génica vieron que no solamente se dan la regulación a nivel del inicio de la transcripción, sino que en cada uno de los pasos que se requieren para la síntesis de una proteína, hay mecanismos de regulación que pueden, digamos, determinan o regulan o modulan la cantidad de proteína final que va a haber en un determinado momento en una célula. ¿Sí? La célula tiene todos esos mecanismos para modular cada uno de esos pasos y eventualmente determinar cuánta proteína de una determinada proteína, cuánta habrá y en qué momento, cuándo se debe aumentar la síntesis, cuándo se debe disminuir la síntesis en función de las necesidades de esa célula. ¿Sí? Tengan en cuenta que todas las células tienen la misma información genética, o sea que todas tienen la potencialidad de expresar todos los genes, pero eso nunca ocurre, ¿sí? La célula, en función del tipo celular y de lo que esté transitando, de los estímulos que reciba, de las vías de señalización que se activan, va a responder, y la respuesta es justamente modulando la expresión génica para expresar aquellas proteínas que requieren en un momento determinado, bajo una circunstancia determinada, en función del tipo celular que estemos hablando. ¿Se entiende eso? Sí, Chicos. se entiende, profe. Bueno, Sí, entonces, sí. los mecanismos de regulación de la expresión génica son muchos, son muy variados. De hecho, ahí no están ni siquiera todos los que se conocen, pero bueno, les doy, digamos, un amplio espectro, digamos, de distintos mecanismos de regulación para que vean que las posibilidades son muy diversas, ¿sí? Pero bueno, nada, son ejemplos, con lo cual cuando ustedes vayan a estudiar, sería bueno que estudien algún ejemplo en particular para que lo tengan en la cabeza, ¿sí? Por ejemplo, alguno de algún tipo de regulación que se da para el inicio de la transcripción, alguno que se da a nivel de salida al núcleo, otro que se da a nivel de inicio de la traducción, ¿sí? Para que ustedes vean que cuenten, digamos, tengan idea de los distintos mecanismos que pueden operar a distinto nivel de la síntesis de una proteína.
No les voy a pedir que se acuerden todos esos mecanismos de memoria, por supuesto, porque no tiene sentido, pero sí que, o eventualmente puede hacer, por ejemplo, puedo idear algún tipo de problema para, digamos, a través del cual ustedes interpreten ese problema y tengan que dar una respuesta en función de la interpretación que den. Pero lo que más quiero que hagan con esta clase es que se tomen el tiempo para entender cómo es cada uno de esos mecanismos. Y si tienen dudas, me preguntan. Pero lo importante es que los entiendan, ¿sí? Porque si tomo alguna situación problemática y no entendieron los procesos, difícilmente lo vayan a poder resolver. Entonces, tómense el tiempo de entender cómo es cada uno de estos mecanismos de regulación de la expresión génica. ¿Está bien? Otro mecanismo muy utilizado para controlar la expresión génica es también el estado de condensación del DNA, ¿sí? Y eso lo tienen que integrar con lo que ustedes ya vieron de estructura del DNA, ¿sí? Heterocromatina, eucromatina o fibra de 30 nanómetros, perlas de collar, todo eso se puede modular, de hecho se modula, ¿sí? Y es parte también, es un mecanismo también que permite, mediante la compactación de la cromatina, permite silenciar un gen o al descompactarla, hacer que ese gen sea accesible a la maquinaria transcripcional y por lo tanto pueda ser transcripto. Bueno, ¿qué dudas tienen? ¿Vieron todos esa clase o no? ¿O todavía no? ¿Se están atrasando? Solo vi el primer video, el del comienzo de la transcripción y los procesos para poner en evidencia la presencia o no de las proteínas. Y con eso tenía dudas, profe. Dale. Con lo de la huella en el DNA y la inmunoprecipitación. Con la huella en el DNA, lo que yo voy a obtener es la secuencia, porque voy a utilizar nucleasas para cortar el DNA y en el sitio puntual donde está la proteína unida, cuando yo haga la corrida no voy a ver nada, ¿no? ¿Es así? ¿Es correcto? A ver, espérate que ya no me acuerdo de cuál era lo que me estás diciendo. Vos me estás hablando de la, sí, ya sé, el fingerprint. Esto. Decime de nuevo lo que me estabas diciendo porque no te estaba prestando atención, perdóname. Que cuando hacemos esta técnica lo que ponemos en evidencia es la secuencia del DNA. Exacto. Sí. Que se utiliza una nucleasa para hacer los cortes en las secuencias y cuando hacemos la corrida nos va a quedar como un hueco en el sitio de unión de la proteína, ¿es así? Claro, es decir, vos lo que estás determinando con esta técnica es cuál es la secuencia de DNA donde se une esta proteína de regulación génica. O sea, el factor de transcripción es esto que está acá, es la proteína que está acá simbolizada con este círculo celeste, ¿sí? Entonces vos permitís que la proteína de unión al DNA se una a su secuencia determinada, ¿sí? Cada proteína de regulación génica, según su estructura, es capaz de reconocer una secuencia de bases determinada, ¿sí? Entonces, esa proteína, si está la secuencia que es reconocida por esa proteína, se va a pegar. Y vos lo que tenés es que en uno de los extremos de la molécula de DNA tenés una marca, ¿sí? Una marca que es fácilmente detectable. Entonces, después, lo que haces es, se utiliza una nucleasa que lo que hace es cortar el DNA a distintas alturas, ¿sí? Va cortando, o sea, obviamente vos tenés un montón de estas moléculas y un montón de proteínas unidas a esa secuencia determinada. Y lo tratás con la nucleasa, a una concentración que te permite, la nucleasa va a cortar al azar en cualquier lugar, siempre que va a cortar en cualquier lugar que no esté protegido por la proteína que se unió al DNA, ¿sí? Entonces va a ir cortando el DNA a distintos lugares. Cada molécula de DNA se va a cortar a un lugar distinto. Una molécula se cortará acá, otra se cortará acá, otra molécula se cortará acá, otra acá. Pero en conjunto te van a dar todos los posibles sitios de corte, ¿sí? Porque tenés un montón, miles, millones de moléculas de DNA, ¿se entiende? Entonces, probabilísticamente te va a pasar que vas a tener por lo menos una molécula con un sitio de corte para la nucleasa, ¿sí? Y en conjunto vas a tener todos los posibles sitios de corte de la nucleasa, ¿sí? Obviamente que van a ser todos los sitios posiblemente de ser cortados por esa nucleasa que no son protegidos por la proteína que se unió al DNA, ¿sí? Entonces, vos después
haces una electroforesis. Y en electroforesis ustedes van a ver que los fragmentos de DNA se separan en función de su tamaño. Los más chiquititos, como este de acá, corren más rápido. Y los más grandes corren más lento. Entonces vas a tener bueno, en este caso, que tenés la muestra de todo el DNA, pero que no fue incubado con la proteína de unión al DNA, vas a tener todos los posibles fragmentos producidos por ese corte con esa concentración de nucleasa. Entonces tenés un chorreado, ¿sí? Desde los fragmentos más grandes hasta los fragmentos más chiquititos, ¿sí? Pero en otra muestra de DNA que sí incubaste con la proteína, allí donde se unió la proteína, va a quedar, ese fragmento de DNA va a quedar protegido y no accesible a la nucleasa. Entonces, cuando vos haces la corrida electroforética, ahí en los sitios del DNA donde debió haberse cortado, pero no se cortó porque estaba la proteína de unión, es el sitio de unión al DNA. Entonces vos ahí podés saber cuál es la secuencia de DNA que es reconocida por la proteína de regulación génica. ¿Se entiende? O sea, siempre comparás contra una muestra del mismo DNA, pero no incubado con la proteína. Entonces, después de hacer la corrida, yo voy a saber exactamente qué secuencia está unida a la proteína. En realidad acá, o sea, después, vos sabés cuál es la secuencia porque después la secuenciás, ¿sí? Pero vos lo que tenés es qué región del DNA es donde se está uniendo ese DNA, esa proteína, ¿sí? Vos después la secuencia de bases la podés saber secuenciando, ¿sí? Pero en principio con esto vos sabés a qué sitio del DNA, a qué región del DNA se une esa proteína. Ah, bien, esa era mi duda, porque con la inmunoprecipitación sí me aclaraba de que yo iba a saber qué sitio del genoma está ocupado por la proteína y que después tenía que hacer una PCR para conocer la secuencia. Pero en lo de huella del DNA, como había leído que iba a reconocer la secuencia, pensé que con la corrida o algún paso. Bueno, en realidad todo dependerá, vos o sea, vos podés, si esto es sí, no, después tenés que hacer una secuenciación, es lo más prolijo. Vos lo que tenés acá, después, o sea, vos sabés que esta región del DNA es la región donde se une, entonces lo que haces es secuenciar estas secuencias y ya vas a tener el sitio reconocido por la proteína. Sí, ahora me quedó más claro. Gracias. ¿Qué otra pregunta tenían? ¿Alguien más tenía ahí una pregunta? ¿Las secuencias de ADN son leídas por los motivos o por los dominios? Bueno, en realidad las proteínas de unión al DNA se dice que tienen dominios, motivos de unión al DNA, ¿sí? Los motivos, acuérdense que, si se acuerdan de la primera clase, en realidad son dominios más chiquitos, ¿sí? Son regiones de una proteína que están compuestas por dos estructuras secundarias de una proteína, ¿sí? En cambio, los dominios, en general, son una región más grande de la proteína, ¿sí? Tiene más de 2 secuencias de estructura secundaria de una proteína, tiene varias más, entonces digamos, abarca una porción mucho más grande de una proteína. Un motivo es como un dominio más chiquito, ¿sí? Pero funcionalmente son lo mismo, o sea, es una región de una proteína que le da a esa proteína una función determinada. En este caso, el motivo de unión al DNA es lo que le permite a esa proteína de regulación génica unirse, reconocer una secuencia específica del DNA, ¿sí? No sé si te queda clara la pregunta, Rocío. Ok. En la técnica de Hell-Shift, ¿qué es lo que se pone en la matriz para detectar las proteínas que regulan? ¿Acá? ¿Qué es lo que se pone en la matriz? O sea, vos tenés, acá, en esta vos acá no conocés, a diferencia de en el otro caso que vos sabías que era una proteína de regulación génica en este, y vos lo que querés es saber, descubrir cuál es la secuencia a la que se une, en este caso es al revés. Vos acá tenés una secuencia de DNA y no sabés cuáles son las proteínas de unión que tenés en un determinado, por ejemplo, en un determinado tipo celular. Entonces vos agarrás, aislás los núcleos de esas células, haces una especie de homogenato con ese núcleo, y tenés ahí una solución que tiene un montón de proteínas. Si vos querés saber
si ahí tenés proteínas que se unen a una determinada secuencia de DNA. Acá lo que vos conocés es la secuencia de DNA, ¿sí? Lo que no conocés es qué proteínas hay en esa muestra capaces de reconocer esa secuencia del DNA, ¿sí? Entonces, tenés también el DNA marcado, en este caso, bueno, radiactivamente, y acá el mismo DNA, o sea, por un lado no lo incubás con las proteínas y por otro lado sí lo incubas con proteínas, ¿sí? Entonces lo que te va a pasar es que en aquellos fragmentos que tienen unida la proteína, cuando vos lo corres, como es un fragmento de DNA más la proteína, esas dos cosas tienen un peso mayor que el fragmento de DNA solo. Entonces, vos fíjate que acá los fragmentos digamos, se cortan o se sintetizan o se cortan o se obtienen, son fragmentos más bien homogéneos, ¿sí? De DNA, pues que todos corren a la misma altura. Y en esta muestra tenés los mismos fragmentos de DNA, pero lo incubaste con las proteínas. Entonces, si hay proteínas en esa muestra que son capaces de reconocer esa secuencia de DNA, se van a unir. Entonces, las proteínas más chiquititas, obviamente, si haces la sumatoria de la secuencia de DNA más la proteína chiquita, te va a correr más cerca del DNA sin nada, y así sucesivamente con proteínas más grandes. Entonces vas a ir obteniendo distintos fragmentos. Cuando haces la corrida electroforética vas a tener un patrón de bandas donde las bandas más cercanas al fragmento libre van a ser las que están unidas a una proteína más chiquita, y esta va a estar unida a una proteína un poquito más grande que esta, pero más chiquita que esta, y así sucesivamente. ¿Se entiende? Pero acá es al revés. Acá vos conocés la secuencia de DNA, y lo que no conocés es si en la muestra que vos estás utilizando hay proteínas que son capaces de reconocer esa secuencia o no. ¿Se entiende? Ese sí, profe, es de hace unos minutos. Ok. Entonces, profe, lo del extracto celular es mi muestra de interés en la que yo quiero poner en evidencia si están las proteínas o no, y mi reactivo comercial, por decirlo de una manera, es el fragmento radiactivo contra lo que voy a Exacto. enfrentar. Acá, en este caso, en este segundo caso, tu muestra incógnita está en ese extracto celular, donde vos no sabés si ahí hay proteínas que reconocen esa secuencia de DNA. Bien, sí, sí. Gracias. Y en el primero que me preguntaste es al revés. Vos querés saber de una proteína, querés saber cuál es la secuencia de DNA que reconoce. Bueno, ¿qué otra pregunta? Yo no tengo más preguntas, profe. Yo nada más, tengo que terminar de ver la parte 3 todavía. Bueno. Bueno, y de las clases anteriores ya entonces ya vieron todo, se entiende todo, no tienen dudas. Vienen bastante bien al día, me gusta eso. Así que sigan así, vamos. Que la clase que viene, la que les voy a habilitar ahora, es la de tecnología de DNA recombinante. Esa, igual que como venimos haciendo, digamos, es la clase donde yo les voy a explicar cómo nosotros podemos manipular el DNA, cambiarlo, digamos, cambiarle las secuencias, combinarlo, o sea, es cómo se manipula el DNA, digamos, a nuestra voluntad. Entonces, de nuevo, les va a tomar tiempo, pero hagan mucho hincapié en entender lo que ocurre en cada una de las diapos que les muestro, ¿sí? Y la semana que viene me pregunta. Profe, una pregunta. Sí, El trabajo práctico de soluciones de diluciones que está en el campus es sí. solamente orientativo para que practiquemos, ¿no? Es para que practiquen, sí.
Esa clase la habíamos, inicialmente la pusimos cuando la pandemia y que tuvimos que virtualizar todo, pero en realidad esa clase, o sea, muchas de las soluciones que están ahí son soluciones que ustedes, bueno, algunas de ellas son las que preparan, ¿sí? Otras por ahí ya están preparadas, pero algunas de esas son las que tomamos para que ustedes preparen durante la clase, porque lo que nosotros notamos es que ustedes tienen dificultad para hacer los cálculos, para preparar soluciones. Y eso es algo que tenemos que, digamos, que ahondar, porque no tiene que ser así. O sea, ustedes tienen que poder agarrar un frasco de una droga sólida y poder preparar una solución de una determinada molaridad sin ningún tipo de dificultad. Eh, Sobre todo, bueno, también tiene mucha dificultad para entender lo que es una solución 50 por. Cuando uno está en un laboratorio, es muy usual preparar soluciones madre, que se le llaman, que son soluciones estándar que uno tiene en la heladera o en el freezer, donde las guarde, que están, si es 50 por, está 50 veces más concentrada de lo que yo necesito usarla, pero las soluciones se guardan más concentradas porque muchas veces uno tiene que, digamos, tomar una parte de una solución, otra parte de la otra, entonces, y juntarlas para armar una nueva solución, entonces necesita que la solución madre esté más concentrada para poder luego mezclarla y obtener una solución final de una determinada molaridad. ¿Sí? Entonces, bueno, son todas cosas que son de manejo, digamos, práctico de laboratorio común, que ustedes muchas veces creen que la dominan y después nos damos cuenta que no lo dominan. Entonces, yo, lamentablemente, digamos, todos esos problemas que estaban ahí los iban a hacer durante la primera clase, ¿sí? Además de preparar soluciones, y tenían esos problemitas para resolver. Pero dado que la primera clase, bueno, se nos suspendió, entonces para que no la pierdan, yo les propongo que lo hagan, y si tienen consultas, me la dicen, y además, bueno, van a ver que a lo largo de las clases van a ir haciendo soluciones, ¿sí? Porque la idea es que, que practiquen, más allá de que lo hagan de manera teórica, que lo practiquen en el laboratorio, pesar y todas esas cosas. Bueno, ¿alguna duda entonces? Bueno, ahora me voy a fijar, yo creo que lo dejé abierto ese cuestionario durante todo septiembre, pero eh, si hace falta más tiempo, lo dejo más tiempo abierto. ¿Alguno intentó resolverlo? Todavía no, por lo visto. Bueno, ¿qué otra pregunta? Yo lo mandé, no me salió nada en la revisión. Ah, entonces espera porque me tengo que fijar, porque por ahí entonces está mal configurado. Ahora me fijo y cuando lo tengas para visualizar la revisión, te mando mail, ¿eh? Porque eso tiene que ver con la configuración y por ahí no está configurado para que vos veas la revisión una vez que mandás las respuestas. Bueno, ¿alguna otra pregunta, chicos? ¿Algo que quieran? ¿Nadie? Bueno, entonces, nada, nos vemos el martes que viene y yo ahora habilito ya la clase. Me falta ver el último video. Bueno, por lo visto están todos más o menos en lo mismo. 2 o 3 videos. Bueno, no se duerman, ¿sí? Sigan el ritmo. Ariel, ¿cómo venís? Me faltan ver los últimos videos, profe. ¿Cuáles son? ¿Cuántos últimos, Ariel? ¿La última clase? ¿Las últimas 2 clases? Sí, los de las últimas clases, profe. Bueno, no te retrases porque mirá que el parcial
el primer parcial, el temario del primer parcial es hasta la clase que voy a habilitar hoy de tecnología de DNA recombinante inclusive, ¿sí? O sea, tienen todas estas clases que vieron hasta hoy, más la clase que voy a habilitar ahora, ¿sí? De tecnología de DNA recombinante. Son las primeras 6 clases, todo entra para el primer parcial. Así que no se duerman, porque yo no puedo, digamos, suspender las clases. Yo sigo adelante con las clases. Ustedes le van a empezar a dedicar tiempo a estudiar para el primer parcial, pero la segunda parte de la materia es tan o más pesada que la primera parte. Entonces, no se queden, no se retrasen tanto porque no van a llegar a estudiar, ¿sí? Así que traten de ponerse al día, de ir al día. ¿Sí, Ariel? Sí, profe. Bueno, bárbaro. Bueno, chicos, entonces justamente si ahora en vez de irse a descansar, pónganse entonces a mirar las clases. Yo ahora, Rodrigo, te habilito lo de la revisión y habilito también la clase que viene. ¿Eh? Cualquier cosa me consultan. Acuérdense que me pueden consultar en cualquier momento, me mandan mail o lo que sea, y yo, si no les puedo aclarar de manera escrita por mail, nos conectamos 2 minutos y aclaramos lo que sea por videollamada. ¿Está bien? Sí, profe, lo tenemos en cuenta. Entonces. Bueno, profe, gracias. Bueno. Chau, chau. Chao, nos vemos el martes. Dale, chau, chau.